Nuestro invitado de hoy tiene una historia muy interesante porque le interesan muchas cosas. Queremos saber por qué alguna vez se recibió de ingeniero y por qué estas 3 tapas de libros que le pertenecen, algunos coescritos, otros escritos por él, ¿por qué de pronto el cerebro es lo que más le interesa? ¿Pensamos, sentimos, todo pasa en el cerebro? Lo vamos a ir sabiendo, o por lo menos lo que piensa Federico Fros Campelo, y qué bueno que tenemos tiempo. Ahí estábamos viendo una foto de una charla TED que en general dura alrededor de 15 minutos y nosotros tenemos el privilegio de tener eso multiplicado. Está bueno. Qué bueno. ¿No es cierto? El privilegio del tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Se puede cuantificar eso? Se puede cuantificar y hay psicólogos cognitivos que hoy en día están tratando de contrastar la economía con nuestras variables internas. Es muy interesante. Existe un concepto acuñado hace no mucho que es dromología, que viene del griego dromos, que significa correr. Vivimos corriendo y todo es express. De ahí que las charlas TED o TEDx duren 15 minutos o hasta 8. ¿Qué es lo que quiere decir esa sigla de las charlas TED? Las charlas TED. TED en inglés significa tecnología, entretenimiento y diseño, que casualmente ahora mientras te hablo me doy cuenta que en castellano por suerte siguen el mismo orden, ¿no? Y las charlas TED han nacido hace ya unos 15 o 20 años en Estados Unidos como un formato interesante para que la gente que no está en un tema pueda escuchar a quien sabe mucho de algo, contarlo en breve y que le parta la cabeza. Y además, más allá de partir las cabezas y todo, cuando yo era más joven, hace bastante tiempo, se sabía que el ser humano podía prestar atención por una cantidad determinada de minutos sin distraerse. No me acuerdo cuántos eran, pero era más o menos lo que duraba una clase del secundario, estaba medio comprobado, y yo entiendo que ahora debe ser menos ese tiempo. Sí, y tiene que ver con la sobreestimulación a la cual estamos permanentemente expuestos. Que nos enloquece un poquito, ¿eh? Absolutamente. Nos saca un poquito de eje. No sé si estamos preparados para tanto. Mira, el cerebro es multitasking. El cerebro no es un órgano, es un conjunto de órganos. El problema es que hay determinados procesos que no son multitasking. Es decir... Traducí a alguien que está escuchando en cualquier lado, ¿qué quiere decir multitasking? ¿Qué es un task? Es como una tarea. Claro, es una jerga muy del management, o sea, de la gestión o de la ingeniería. Yo creo que cualquier ama de casa gestiona, pero a lo mejor no sabe ese vocabulario, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Silvi, multitasking sería multitarea. Normalmente tenemos nosotros, los que estamos metidos en cuestiones de divulgación, de ciencia o de ingeniería, el vicio de la profesión de hablar con jerga sajona. Yo quiero entenderte, pero te voy a frenar cada vez que crea que alguien se puede quedar afuera. Muy bien. Lo que nunca fue la intención de este imaginario living. Totalmente de acuerdo. Multitarea. Hay determinados lugares del cerebro, por ejemplo, la memoria de trabajo es un proceso que involucra distintas regiones del cerebro, fundamentalmente regiones prefrontales, las que se encuentran, sí, adelante o arriba de nuestros ojos, justo adelante de todo, para hacerlo sencillo. Claro, la memoria de trabajo solo puede retener entre 7 y 15 piezas de información como mucho al mismo tiempo, si la estimulás apropiadamente y la entrenás. Pero ¿cómo haces con tantas demandas tecnológicas, tantos, digamos, apelativos o cosas que nos convocan alrededor nuestro? Claro, el cerebro tiene que filtrar la información, sí. Catalogar, ¿puede priorizar nuestro cerebro y saber qué es lo más importante? Puede, y de hecho lo hace muy bien. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa, o como dije recién, un conjunto de submáquinas maravillosas, pequeñitas, que hacen montones de cosas. Y entre ellas, filtrar la información, administrar y gestionarla, es algo que lo hace de manera espectacular. Vos pensás, Silvi, que nosotros no tenemos ni idea todo lo que está pasando en este momento que nos mantiene vivos. No estamos decidiéndolo. Ni tampoco nos importa un montón de otras cuestiones que están ajenas a este entorno. Nuestro diálogo nos convoca, mantiene la precisión de lo que decimos, pensamos en cosas consonantes a lo que queremos explicar y omitimos un montón de otras que teníamos en mente hace 20 minutos. Eso es gestión perfecta de la información. Y ¿sabes qué?
Esa es una de las premisas fundamentales que revolucionaron el entendimiento del cerebro desde la década del 70. El fundamental trabajo del cerebro es el procesamiento de información. Y ahí hay un punto de contacto absoluto con mi visión de ingeniero. Bueno, quería, no te iba a interrumpir, pero cuando decías esta máquina, maquinaria, digo, con razón, primero ingeniero, pero vamos un poquito más atrás. ¿Eras un buen alumno? ¿Eras aplicado? ¿Te interesó siempre eso de prestar atención? ¿Observador? ¿Y por qué la ingeniería? ¿Esa familia llevaba hacia ese lado? Absolutamente. Mira, yo fui al Nacional Buenos Aires, Bueno, que por ser un colegio emblemático... eso le contamos a gente de otros países que los que han ido ahí lo llaman solo el colegio, como si no hubiera otro, pero es un colegio universitario, solo secundario, hay que prepararse mucho para poder ingresar, luego es muy exigente, dura 6 años, y el que se recibe en Buenos Aires no tiene que hacer un ciclo básico común para entrar a la universidad. Dicho esto, fuiste a Buenos Aires. Es correcto. Digamos que me costó mucho, porque a todos los chicos les cuesta mucho, en ese curso inicial, cuando uno tiene 12 años. Eso te iba a decir, son muy chicos. Y hay mucha presión, mucha exigencia competitiva también para poder estar entre los mejores que puedan elegir estar adentro del colegio, ¿no? Y luego durante el colegio sí, me fue muy bien, pero yo era como el rebelde, el disruptivo. Era aquel que tenía notas excelentes, pero siempre daba la nota. O sea, era provocador con sus comentarios. Nunca milité en ningún partido político, o sea, yo tengo una postura totalmente apartidaria, si bien tengo, como todos tenemos, creencias sobre cómo debería funcionar la sociedad o no. Pero independientemente de eso, sí fui provocativo y desde el lado de los cuestionamientos. Yo cuestionaba mucho, cuestionaba el por qué los docentes hacían algo, por qué nosotros teníamos que dirigir nuestra atención a algo. Y así después, cuando salí del secundario e ingresé en la universidad, elegí una carrera que fue muy difícil. Ingeniería industrial es una carrera difícil desde todo punto de vista, pero afortunadamente la industrial, entre todas las ingenierías que se estudian en la Universidad de Buenos Aires, es la menos dura. Tal cual, la más liviana. ¿Qué hace un ingeniero industrial cuando se recibe? ¿Dónde puede trabajar? Hace un abanico de cosas. Hoy en día encontrás ingenieros industriales en todos lados. Encontrás ingeniería industrial aplicada a la industria propiamente dicha, a procesos de conformación, a economía, a finanzas, a gestión de recursos humanos. Pero no tanto lo que luego hiciste vos. No tanto. Somos, justamente hablaste de una charla TEDx que di yo, la empiezo diciendo que soy un bicho raro, pero en el buen sentido, ¿no? Espero que la gente lo interprete no como bicho raro de una limaña, sino una especie exótica. Es decir, esas personas, y yo me considero en esta categoría, que no nos conformamos con lo académico, que consideramos que lo que uno transita en la vida, desde el punto de vista institucional, a uno no lo define. Uno es mucho más que el rótulo aquel. Correcto. Uno es mucho más que lo que rellena cuando llega a un hotel y le ponen ocupación. Absolutamente. De hecho, cuando llego a un hotel y tengo que poner ocupación, cosa que hago muy frecuentemente porque viajo mucho por trabajo, no sé qué poner. Si ingeniero, si investigador, si divulgador, si escritor, si profesor, etc. Y eso está bueno. Esta ambigüedad me parece que es linda. Porque deja abiertos muchos caminos posibles. Sí. Desconcierta a algunos, pero ¿qué importa? Claro, puede desconcertar a alguien, pero no importa, porque el tema es profundizar en cada una de las cosas que uno quiere hacer, probar, y bueno, si los demás tienen un problema con no saber bien, lo tienen que revisar, pero bueno, no toda la gente puede salirse de su propia etiqueta. Porque no es solamente lo que nos dicen de nosotros, sino lo que nos decimos. Totalmente. Y ahí conjugamos otro tema importante del cerebro que también sucede de manera espontánea. O sea, estamos preparados, como dijimos recién, para trabajar con memoria de corto plazo y recordar lo que tenemos en mente. Estamos preparados de fábrica, me gusta volver a las analogías industriales, para manejar la atención, y estamos preparados para clasificar. Lo cual hace nuevamente que el cerebro gestione la información muy bien, pero a nivel social puede meternos en problemas. A ver.
Las clasificaciones, como suceden espontáneamente y son algo que el cerebro lo hace muy Tiende a bien hacer, sí. y le conviene hacer. Sí. ¿Te acuerdas de Funes, el memorioso? Sí, Borges. Pobre hombre, era una desgracia, no olvidaba nada. Excelente cuento de Borges, en el cual la patología de Funes era recordarlo todo y no podía clasificar. Porque el perro de las 3 de la tarde con la sombra de las 3 de la tarde no era la categoría perro de ese mismo perro a las 7 de la tarde cuando ya no le daba el sol. Entonces él no podía generalizar y decir que eso era un perro. ¿Cómo haría un cerebro para no poder clasificar, para no considerar a un evento como parte de otros eventos? Fíjate vos qué interesante decir que si el sol sale un día, el sol va a salir otro día, inferir, generalizar, sacar conclusiones. Bueno, las experiencias pavlovianas, ¿no? El perro puesto en un lugar determinado cerca de su comida, toca la campana, come. En adelante toca la campana, segrega saliva porque asocia, ¿no? Nosotros podemos asociar una cierta oscuridad con que vino la noche, proceso natural, no nos preocupa. Si la noche viene a las 3 de la tarde, nos pondremos alerta, Sí, supongo. es totalmente Igual hice de una acuerdo. mezcolanza. No, pero está muy bien lo que decís, Silvi, porque estás evocando los primeros estudios científicos sobre las respuestas de la conducta, Automáticas algunas. que hablaban mucho del cerebro, a pesar de que en ese momento el Se cerebro sabía no se tan poco. podía investigar como ahora. ¿Y por qué ahora se puede tanto si de todas maneras con un ser vivo, bueno, no vas a diseccionar su cerebro? ¿Es por la tecnología? ¿Volvemos Bien, al ingeniero? buen punto. La ingeniería está en todos lados. De hecho, el Colegio de Ingenieros hoy en día dice, la ingeniería está en todos lados. Y es verdad, ¿cómo la medicina hubiera podido avanzar sin la intervención de la ingeniería para hacer esas grandes máquinas que hoy en día se llaman resonadores magnéticos? El otro día escuchaba que se hizo un estudio en Inglaterra para saber por qué tantas personas se quedaban tan adictas a las maquinitas de los juegos. Claro. Entonces los escanearon y vieron todas las áreas que se iluminaban en el momento previo o posterior a apretar el botón o bajar la palanca y previo al resultado ganador o perdedor, y se iluminaban un montón de áreas del cerebro que explicaban la adicción. Es verdad. Justamente acabas de utilizar una jerga que ya te muestra cómo estamos embebidos en las nuevas tecnologías de estudiar el cerebro. Dijiste escanearon. Y claro, eso ya está prácticamente No sé, ni pensé. en el refranero popular nuestro. Así como muchos términos del psicoanálisis son parte como del dominio público. Sobre todo aquí. Claro. Por ejemplo, decir inconsciente o decir naturalizar o decir complejo de Edipo. Hoy en día estamos utilizando términos que ya empiezan a ser propios de la tecnología aplicada al estudio del cerebro. Escanear un cerebro es lograr que una persona acostada en una posición horizontal muy quietita pueda estar siendo observada por una máquina que gira alrededor de ella y ve qué pasa en sus neuronas. Esa máquina gira con un campo magnético, como si fuera un imán, pero extraordinariamente poderoso. Tan poderoso que en una sala donde se hacen estos estudios no podés entrar con ningún componente de metal. La gente que tiene puesto marcapasos no puede ser No sometida puede. a estos estudios. No podés entrar con un anillo que tenga alguna Son aleación campos ferromagnética. magnéticos, no sé. Claro, ninguna cadenita, ni podés, Nada. viste, esas prótesis tampoco te permitirían hacerte un estudio de estas características, porque es tal el campo magnético que se vería atraída inmediatamente y saldría como un proyectil No. contra el dispositivo que te escanea el cerebro. Pero veamos la parte práctica de esto. La gente que puede ser estudiada con un cerebro normal permite que la ciencia se entere de cómo funciona nuestro cerebro cuando funciona bien. ¿Cómo responde a determinado estímulo? Claro. Por ejemplo. La neurología se dedica mucho a cómo funciona el cerebro cuando funciona mal. Es realmente emblemático que se estudie el Parkinson, la epilepsia, el Alzheimer y muchas otras problemáticas que también tienen que ver con disfunciones patológicas también, ¿no? Pero fíjate vos que la neurociencia, en la cual intervienen mucho otras profesiones, no solamente médicos, ingenieros, psicólogos científicos,
biólogos y mucho más, psicólogos sociales, trata de ver qué nos pasa cuando funcionamos bien, cuando somos normales, cuando tomamos una decisión de jugar a las maquinitas y apretar una palanca. ¿Se enciende más un cerebro humano en general en algunas áreas que en otras cuando nos recompensan Eso, la con dinero? recompensa. La respuesta es sí. Como parte de múltiples estudios y múltiples respuestas, se nos enciende mucho más en determinados lugares. Eso ha llevado a que concluyamos que existen circuitos que podemos llamar circuitos de la recompensa. Ahora, Federico, se me ocurre algo que se asocia con un libro que coescribiste, que se trata de muchas cosas, ¿no? Pero la recompensa, que en principio es una palabra que me suena divino, pero si me acostumbro a una determinada recompensa que luego me hace mal, ¿dónde está alojada mi voluntad? Porque, por ejemplo, si yo digo, ay, a un chiquito le doy un caramelo porque hizo bien las cosas. A un caballo le doy algo porque hizo algo bien, asocia con que lo acaba de hacer bien. Yo me regalo una torta de chocolate porque creo que me la merezco, pero si voy en un camino inequívoco hacia una bebida gaseosa azucarada, torta de chocolate, sin parar, porque yo creo que me merezco una recompensa o porque me acostumbraron a recompensarme de ese modo, ¿dónde está el freno inhibitorio que me ayuda y me dice, me anoticia de que ese camino que he emprendido es muy perjudicial para mí? Es buena tu pregunta porque la estamos haciendo permanentemente quienes investigamos estas cosas. Y lo que tratamos de hacer es explicarle a la gente cómo manejarse para no caer en estas tentaciones, que si es un pedazo de torta en una persona... No, una sola vez, un rato. No pasa nada. El tema es si ese es mi modus operandi en la vida, ¿no? Claro, el tema es si la persona tiene una obesidad que ya realmente pone en riesgo su actividad coronaria. Una diabetes tipo 2 que ya es epidemia. Pero claro, eso es grave y entonces ahí como rompes ese hábito nocivo. Hay dos respuestas. La primera es, fíjate vos cómo hablabas en tu pregunta de lo que yo creo. Decías, yo creo que este pedacito de torta no me va a pasar nada. ¿Quién te dice que crees y lo que no crees y lo que está bien y está mal creer? Los estímulos sociales que nos rodean. Y luego tenés tu individualidad, tu trayectoria de vida única e independiente del contexto social tan macro. Entonces, hay que trabajar en dos ámbitos. El ámbito individual, claramente, no puede estar exento de las terapias. Un psicólogo terapeuta puede asesorar a una persona en sus conductas habituales y para eso están. De hecho, es fundamental que una persona que tiene conductas que lo llevan a no poder evitar tentaciones pueda trabajar con un nutricionista, con un médico, con un psicólogo. Pero luego está lo que nosotros llamamos institucionalizar premisas que se derivan de entender cómo funciona el cerebro. Si vos entendés que sobre circuitos innatos, que todos los seres humanos traemos, vuelvo a decir, de fábrica, que son el circuito de la recompensa, se puede aprender a recompensarse bien, porque el mandato social dice, come saludable, o se puede aprender a recompensarse mal, o disfuncionalmente, para evitar caer en un cliché del bien y el mal, que sería un mandato social de la exigencia estética. No comas, hace deporte en exceso, ni se te ocurra saciar tu apetito con algo que tenga una gota de glucosa. No. Eso es disfuncional porque podés caer en anorexias nerviosas o simplemente en una... En no entender que, por ejemplo, una cierta cantidad de grasa es indispensable para el funcionamiento. El cerebro es una máquina de consumir glucosa y consume una cantidad enorme. De hecho, ahí, con la glucosa, el cerebro funciona bien. Entonces, si la privás totalmente de cantidades de azúcar que son mínimamente indispensables, es disfuncional. Entonces, ahí cuando entendés el funcionamiento del cerebro y entendés que lo que hacemos influye sobre nuestros circuitos de fábrica, podés prescribir cambios sociales. Podés decir, pará, ¿qué es esto de permitir que en los colegios haya kioscos que vendan cualquier tipo de golosinas de manera indiscriminada? En lugar de fruta. En lugar de fruta. Yo no digo que se prohíban las golosinas, de hecho mi coautor en ese libro tampoco lo promueve, pero ¿qué tal si instrumentamos variables adicionales de promover las frutas, las verduras? Este libro, contanos con quién lo escribiste y cuál es la idea, ¿no? Porque Bueno, me parece que es una especie de manual que nos hace
libres si somos capaces de comprender cómo nos tientan de más, hasta con colores, ¿no? Hasta con posiciones en los supermercados de determinadas cosas. Y también, bueno, cómo, de vuelta, para no irnos para el otro lado, no se trata de la prohibición total, que sabemos que en muchos de nosotros funciona de una forma completamente contraproducente. Es verdad. Y ese libro lo escribí con mi amigo nutricionista, Diego Sibori. Él es conocido porque ha trabajado en cocineros argentinos, ha trabajado en cuestión de peso, ayudando a la gente a bajar de peso, sabe mucho sobre obesidad. Y como yo sé mucho de marketing, de comportamiento del consumidor y de por qué el cerebro nos lleva a hacer lo que hacemos, creímos desde el primer momento que la conciliación de nuestros dos aspectos, el nutricional... Era muy rica, con para usar una palabra que tiene varios significados. Totalmente de acuerdo. Y lo fue. Pero esto de entender cómo funciona nuestra cabeza y el marketing, ¿no? El marketing puede ser muy bien utilizado, porque para las cosas, hasta las causas nobles se puede utilizar el marketing, lo vemos, nos puede conmover una campaña de bien público y hay una especie de marketing ahí que está buenísimo. Ahora, cuando hay, como hubo en una época hasta que se prohibió la publicidad subliminal, ¿qué somos? Esclavos. Conejos de Indias, me voy a empezar a enojar. Está bien que te provoque eso, porque nos tiene que provocar eso. Las empresas no son malas, el marketing no es malo. En nuestro cerebro tenemos recursos que nosotros mismos no podemos arbitrar. Es como que somos titiriteros de nuestro cerebro. Entonces, fíjate vos que la tapa del libro intencionalmente tiene un color verde. La salud está asociada al verde para mí. Sí. ¿Te acordás cuando hace unos minutos decíamos que clasificar era algo que inexorablemente hacíamos? De manera social, clasificamos lo verde con lo saludable. Sí. No es en vano que la tapa de ese libro tenga ese color. No es un color amarillo ni un color rojo, si bien son muy atractivos para ponérselo a la tapa de un libro. Entonces, en ese caso estamos utilizando un cliché, una categorización social. Cuando uno va por la calle y ve una cruz verde es la farmacia. Claro. El arcángel Rafael, que es el de la salud, está representado por el color verde. Buen punto. Entonces, ese aprendizaje, que no lo traemos de fábrica, el color verde es saludable. No, es algo social. Es limpio, además. Lo usamos en una intención prosocial, no antisocial. Ahora, ¿qué pasa cuando hay empresas que se jactan de utilizar determinadas cosas con intención prosocial y la verdad es que no lo hacen así? Por ejemplo, ¿escuchaste hablar de la responsabilidad social empresaria? Escuché hablar y sé que a veces es bien verdadero y a veces es una especie de obligación, corrección política. Tal cual. ¿Qué pasa cuando una empresa, en vez de hacer responsabilidad, en vez de hacer responsabilidad social empresaria, hacen marketing? Claro, dicen, mira qué buena que soy. Qué bueno soy, parte de lo que gano lo dono, no sé qué, eso está mal. Insisto. ¿Cómo lo harían? A ver, ¿cómo? Dame un ejemplo bueno, si querés con nombre de empresa y si no, no importa. ¿Qué estaría bien y qué estaría mal en la era en la que una empresa no puede decir no lo hago? Buen punto. Mira, hoy se sabe que los niños son extraordinariamente permeables a todo el entorno social desde alta infancia. Digo alta infancia enfatizando los jóvenes sí. que somos. Cuando, digamos, el periodo en el cual nuestro cerebro está muy maleable, el alto impacto que tiene el entorno familiar y la publicidad cuando somos niños de entre 2 y 5 años. Y hay Eso es lo que te iba a preguntar, que es cuando además entran a la primera escolaridad. Sí, fíjate vos que pareció contradictorio porque la alta infancia parecería ser la más adulta infancia, no, me refiero a la más prematura, a la cual nuestro cerebro está recontraexpuesto a cosas novedosas y cambia vertiginosamente y por un fenómeno que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de cambiar con la experiencia. Adoptamos condicionamientos emocionales y criterios muy temprano. Por eso es tan importante esa vertiente psicológica
que es la psicología del desarrollo. La buena noticia que me enteré el otro día es que somos neuroplásticos de viejos también. También, es verdad. Que creíamos que no. Creíamos que no no se lo puede éramos. comparar con de 2 a 5 años, yo sé que no. Pero había como una cierta idea de que el cerebro estaba formado en una determinada edad, no tan temprana, eso me lo dirás vos, por eso tan peligroso que el adolescente beba alcohol, porque no está terminado de hacer. Pero uno decía, bueno, 40 y pico de años ya estoy hecho, y es más, lo único que me espera es que se me mueran neuronas. No es así. No, afortunadamente no es así. Y gracias a la ciencia lo sabemos. Fíjate vos cómo la ciencia una y otra vez logra pasar los misterios a categoría de problemas. Por eso me apasiona tanto la investigación a mí, porque pasar un misterio a categoría de problema es poder articularlo de manera discursiva y hacer algo con él. No dejarlo en el plano de, bueno, está bien, qué sé yo, es así y no hay nada que hacer. Y cuando pasas algo a la categoría de problema, pasa otra cosa. Que puede haber solución. Que le podés decir a la gente qué hacer sin que sea científica. Mirá, ahora te voy a frenar acá, a ver, porque hay que hacer una pausa. Bueno. Y con esta misma frase vamos a retomar el bloque Dale. que viene. Porque yo pensé, problema, solución. No, me dijiste categoría científica. Quiero entender. Ya volvemos.